Voy admitiendo a algunos compañeros aquí, me esperan un segundito mientras admito aquí, ¿ya? Se va preparando el grupo que vamos a iniciar porque la lista la registramos despuesito, ¿ok? Marcel Guerrero, Mateo Jacome y María Belén. Con ellos iniciamos el día de hoy con el tema del desarrollo y voy a admitir el resto de compañeros y luego registro asistencia. ¿Estamos bien? Tienen permitido para compartir pantalla al grupo, por favor, pueden ir compartiendo. Habiliten cámaras, por favor, los estudiantes que no tienen habilitado. Profesora, disculpe, ¿puedo tener la cámara apagada que voy a compartir y el internet se me corta bastante? Forma parte del grupo Mateo. Sí, Ya, no hay problema. Perfecto. Damos inicio con María Belén en la exposición. Si quieren hacer alguna presentación, cualquiera de ustedes lo pueden hacer. Pero ya pueden compartir, por favor. Iniciamos con María Belén, luego con Marcel y por último Mateo. bueno, nosotros tenemos que vamos a hablar sobre el desarrollo corporal. Si alguien está hablando, no se les escucha. María Belén. Está corriendo el tiempo, por favor, para que se puedan organizar. 10:36, 10:46, tiene que terminar el grupo, ¿sí? Creo que no está la compañera, entonces voy a hablar de este tema. No ha llegado la compañera. Me parece que no está. Estoy admitiendo a algunos, no sé si a lo mejor que ya se están uniendo. La compañera, ¿cuál es? María Belén. Ya, si no se encuentra María Belén, damos inicio con los que estén en el grupo, por favor. Bueno, entonces empezamos hablando sobre la independencia. Bueno, en los territorios de la jurisdicción de la Audiencia de Quito, entre la primera década del siglo XIX hasta la fundación de la República del Ecuador, se pueden distinguir dos etapas. Bueno, la primera es sobre el proceso independentista y la segunda Mateo, corresponde. disculpa, ¿estás compartiendo una diapositiva o un documento en el cual estás dando lectura? ¿Mandé? ¿Estás compartiendo alguna presentación o estás compartiendo un documento en donde estás dando lectura tú? No sé, te consulto porque estamos verificando, observando es el documento. ¿Es un documento o está la diapositiva? Estaba la diapositiva, pero como que se cambia y colocas un documento a lo mejor donde te estás leyendo. Eso es lo que te pregunto. ¿Cuál es lo que está, qué es lo que estás compartiendo? Estaba compartiendo la diapositiva, pero déjame, parece que está un problema. Un momentito. No, no se comparte nada, ¿verdad? No. Ahí sí se ve. Ahí está cargando. Esperamos un segundito.
Y ya, ahí está. Ya listo. Bueno, en lo que estaba hablando de la independencia es que se distinguen dos etapas, que son la de la independencia como tal y la de que cubre el proceso ya del Ecuador en los años cuando estaba en la Gran Colombia. En el año 1810 se dio la llegada de Carlos Montúfar, que era el hijo del marqués de Selva Alegre. Él motivó la formación de una junta de gobierno en la que estuvo Carlos Montúfar, que tuvo bastante influencia. De ahí en esta primera carta constitucional, esta carta reconocía como monarca a Fernando VII, que era de España, y que establecía una división de poderes. Establecía también un gobierno electivo, un gobierno representativo y responsable, y la alternidad en las funciones públicas. Pero esto duró bastante poco y fue vencida ya por las fuerzas españolas, por las fuerzas españolas después. Ya a finales de 1812, el país estaba de nuevo controlado. El fracaso militar que tuvo esta junta soberana se fue adjudicado más a la época, a la poca respuesta popular que el movimiento logró. Eh, el pueblo se dio cuenta ya al final que no le beneficiaba en realidad esa libertad. De ahí, de 1812 hasta 1820, se vivió una tensa calma que no fue bastante un tiempo que no le estuvo tranquilo el pueblo, donde en España ya había vuelto Fernando VII al trono y este desconoció la Constitución de Cádiz y ahí fue que inició un gobierno autocrático. También era un gobierno reaccionario y muy represivo. Esto también se hizo sentir en América Latina, dejando de lado todos los avances que existían constitucionalistas o autonomistas durante esta segunda década del siglo XIX. Ahí los impulsos independentistas fueron madurando en Guayaquil. El respaldo de las autoridades realistas que se dio frente a los movimientos de Quito de 1809 a 1812 dio paso a la demanda por la total autonomía. Este hecho pesó en una ciudad liberada por comerciantes, la que era Guayaquil, a la que llegaban regularmente noticias de los triunfos de Simón Bolívar y también de San Martín. De ahí los guayaquileños proclamaron su independencia el 9 de octubre de 1820, que este fue un ejemplo que impulsó a varios movimientos en el interior del país y de los cuales el más importante fue el de Cuenca, que proclamó su independencia el día 3 de noviembre de 1820. Cuando Guayaquil se independiza, una de las primeras acciones que intenta hacer fue liberar al resto de la audiencia, al resto del país, pero luego de algunos éxitos que tuvieron, el ejército guayaquileño tuvo algunas derrotas que ya lo obligaron a replegarse. En estas circunstancias se recibió el esfuerzo evidenciado por Colombia, por Simón Bolívar, que destacó a su mejor general, que fue el venezolano Antonio José Sucre. A él lo delegaron para que dirigiera las operaciones. Luego del primer intento que no fue exitoso, Sucre logró seguir a la sierra y llegó cerca de Quito. De ahí, en la mañana del 24 de mayo de 1822, por fin se pudo derrotar a los realistas en las faldas del volcán Pichincha, que es la que se reconoce la batalla del Pichincha. Esta batalla fue la que definió el curso de la independencia de lo que ahora es Ecuador. Y ya para el 13 de mayo de 1830 se resolvió constituir un Estado libre e independiente con los pueblos comprendidos en el Distrito Sur y los más que quieran incorporarse mediante las relaciones de naturaleza y de recíproca convivencia, textualmente citado. De ahí unas semanas después, ya en agosto, en Riobamba se dio la primera asamblea constituyente, donde se resolvió llamar al Estado, como lo habían hecho ya antes unos sabios franceses que lo visitaron algunos años atrás, que fue cuando se definió el nombre de República del Ecuador, y de este modo fue como nació el Ecuador.
Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es el fin del boom petrolero. Ecuador retornó a la democracia en el año 1979, cuando la fórmula de los Solo candidatos un asuntito, queridos estudiantes, verán. ¿El tema de ustedes cuál era exactamente? el desarrollo del Ecuador, la historia. Ya, ya, porque ustedes ya van casi que les quedan 3, 4 minutos para culminar y no enfatizan en lo que es el desarrollo del Ecuador. Entonces, no sé si tienen algo al final, tal vez como resumen, o cómo se distribuyeron el trabajo. Según lo que nosotros encontramos, nos daban como algunas etapas en todo el desarrollo y nosotros lo dividimos como en tres temas como grandes, que era el principio como la independencia, que fue como el inicio, Ya, el como que inicio. lo que dio paso al desarrollo, ahí el boom petrolero, que también fue una parte importante, y después también se habla sobre la modernización y crisis económicas, que también es parte de eso. Ok, Es porque la mayoría de cosas, o sea, la mayoría de temas ya estaban expuestas por otros compañeros. ya, vamos avanzando entonces. Ya listo. Bueno, nuevamente le repito, yo voy a hablar sobre lo que es el fin del boom petrolero. Ecuador retornó a la democracia en el año 1979, cuando la fórmula de los candidatos presidencial y vicepresidencial, Jaime Roldós y Oswaldo Hurtado, ganaron las elecciones de ese año, en 1979, con un abrumador de 68,5% del voto popular. El pueblo dudaba de que los militares permitieran a Roldós y a Hurtado asumir el poder, pero el alto margen de la victoria y la presión de la administración del presidente Carter dificultaron a los militares a detener el proceso de democratización que ya había iniciado en el Ecuador. La duración de Roldós en la presidencia fue muy poco, ya que él falleció en un accidente aéreo en 1981 en la provincia de Loja. Entonces, luego de eso, Oswaldo Hurtado lo sucedió por 3 años, hasta 1984, pero perdió las elecciones debido a una grave deuda externa y a otros problemas financieros que abrumaba el país. Él perdió esas elecciones frente a Febre Cordero, que es del Partido Social Cristiano. Su gobierno, o sea, el de Febre Cordero, se caracterizó por la introducción de políticas de libre mercado en los primeros años de su periodo. Sus políticas no tuvieron un mayor alcance debido al colapso mundial de los precios de petróleo y también por un terremoto que hubo en ese entonces en el país, en lo que fue en la provincia de Napo, en el volcán El Estallador. Eh, este terremoto destruyó un largo tramo del único oleoducto que tenía el país en ese entonces. Ya luego, en el año 1988, Rodrigo Borja, del Partido Izquierdo Democrático, ganó la presidencia. A lo largo de su periodo, su gobierno trajo en una gradual estabilización política que, aunque estuvo ayudada por el alcance de los precios del petróleo, sufrió aún así una inflación que alcanzó hasta el 50%. En cuanto a la modernización y crisis económicas, el presidente Sixto Urembayan sucedió a Borja en el año 1992 y su administración dio mayores pasos para estabilizar y modernizar la economía ecuatoriana. De ahí en enero de 1995, varias crisis, entre ellas la confrontación militar con el Perú, conocida también como la Guerra del Cenepa, dañaron la economía del país, retrasando la aplicación de importantes reformas. Que, bueno, a pesar de su escasa popularidad, esta administración logró impulsar varias iniciativas muy importantes, aunque no eran muy populares. De ahí frente al Congreso de la época, así como iniciar las negociaciones que concluirán en un acuerdo final sobre la disputa territorial con Perú. En el año 1996, Abdalá Bucaram llegó a la presidencia con una plataforma de propuestas económicas populistas y de reformas sociales. Casi desde el inicio, la administración de Bucaram comenzó a languidecer entre múltiples alegaciones de corrupción, empoderado con la caída de la popularidad del presidente y apoyado también por organizaciones de obreros, comerciantes y profesionales.
El Congreso destituyó a Abdalá Bucaram en febrero del año 1997 y se alegó que fue por incompetencia mental y se lo reemplazó internamente con Fabián Alarcón. Luego, en mayo de 1997, después de las manifestaciones que fueron las que llevaron a la caída de Abdalá Bucaram y la designación de Alarcón, el pueblo ecuatoriano reclamó al Congreso que reforma la Constitución y la estructura política de la nación. Después, poco más de un año después, el Congreso produjo una nueva Constitución. Y bueno, esa fue la exposición. Nosotros los temas que intentamos resumir en esta presentación fueron algunos que aún no se han hablado en las exposiciones pasadas, porque nuestro tema incluía bastantes de las cosas que ya se habían expuesto. Entonces intentamos hablar un poco sobre lo que no se había hablado mucho. Ok, bien. Eh, bueno, un poquito la idea era que empezaran pues indicando primero qué es desarrollo, ¿no? Extendieran un poquito esa apertura de qué es el desarrollo, qué es el modelo de desarrollo, y ahí un poquito enfatizando en lo que es el Ecuador y cómo se desarrollaba o cómo se vinculaba con estos tres grandes aspectos que los hemos venido enmarcando, ¿no? Aspecto económico, social, sí, y político. Han abarcado en el aspecto político bastante información. Entiendo que hay mucha información que se puede compartir, pero lógicamente que con el tiempo a veces no es posible, ¿no? Voy a hacer puntualmente tres preguntas a cada uno. Bueno, a los dos, porque la compañera Belén no está. Marcel, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué es para ti o qué entiendes tú, Marcel, qué es un modelo de desarrollo? Mm, Lo que tú consideres, ¿qué es un modelo de desarrollo de manera general, ¿no? o sea, es como un modelo de cómo se lleva algo, no sé cómo explicarme. Como una manera, no sé, quizás de contar de cómo sucedieron ciertas cosas. Ya, Ya, pues, por ejemplo, eso es de lo que nosotros pusimos, de lo que la independencia, de que era el desarrollo, que era el cómo se contaba de cómo fue creado Ecuador. O sea, ya. no sé si estoy bien. Ya, tranquilo. Todo país tiene un modelo de desarrollo, ¿cierto? Un modelo económico establece un modelo para saber qué seguir o qué hacer, ¿no? Ese modelo de desarrollo, hablando de manera general, es un conjunto como de lineamientos. Son lineamientos que se establecen, ¿sí? Para hacer un seguimiento de aquello, como un plan de acción, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca el país estableciendo aquello? Es lograr un desarrollo territorial, ¿no? En un contexto, en una localidad, en un espacio, ¿no? Que involucra no solamente el ámbito económico, también social y político, ¿sí? Ese modelo de desarrollo, pues, abarca estos aspectos que forman parte dentro de un contexto, ¿sí? El ámbito social, político, cultural también, ¿sí? Y ese modelo es el que permite a un país saber bajo qué lineamientos va a seguir, pues, para lograr lo que se propone, ¿no? Un poquito como de manera general para lograr entender. Nuestro país, tal vez el modelo de desarrollo o el modelo económico que establece o que tiene, si bien es cierto, pues no se cuestiona que no sea bueno y malo, pero a lo mejor esos administradores son la clave para que este funcione o esté de acorde pues a las necesidades, ¿no? Bien. Mateo, ¿me escuchas? Digamos. ¿Cuáles consideras que son los obstáculos del desarrollo en un país? Puede ser el desarrollo económico, social, pero ¿cuáles crees tú que son esos obstáculos que se pueden presentar en nuestro país o que se han presentado y que no han permitido que nuestro país desarrolle o sea desarrollado de manera, no sé, no tan rápida? Bueno, gran parte
de la falta de desarrollo muchas veces es la parte económica, la deuda como tal. ¿Ya? Entonces, eh, un obstáculo es que no se sepa aprovechar los recursos del propio país. El hecho de no saber qué es lo que le falta al país y qué es lo que le sobra al país para así poder llegar a un desarrollo. Entonces, en el caso, por ejemplo, económico, invertir lo que se tenga que invertir en lo que el país no está totalmente bien y de cierta forma no dejar de lado lo que no está bien, o sea, no dejar de lado lo otro, pero como que intentar encontrar un equilibrio. Muchas veces la innovación también es parte de eso y eso creo que el principal obstáculo es la parte económica a veces del país. Ok. Realmente hay algunos factores que sí influyen para obstaculizar un poco este proceso de desarrollo. La corrupción, que lo estamos viviendo, ¿sí? Un poco de temor al salir, no brinda seguridad al salir a los lugares donde queremos salir, hay mucha corrupción en la actualidad. La inestabilidad política a veces también es un factor que no permite o que obstaculiza pues que se desarrolle completamente un país. A lo mejor los muchos pagos de impuestos, podría decirse también, ¿sí? Eh, Burocracia gubernamental, podría ser también otro factor que esté influyendo o que influye para que nuestro país pues evolucione de una mejor manera o el país en general, ¿sí? Los chicos aún comentaron algunos aspectos importantes de cómo ha venido nuestro país pues con distintas administraciones evolucionando o enmarcándose ciertos aspectos, pero en la actualidad vemos un mayor obstáculo, al menos yo lo visualizo así, para el desarrollo económico y social de nuestro país. Como lo podemos enfatizar, la corrupción, la estabilidad política, qué sé yo, muchos pagos de impuestos. ¿Sí? Bien, bueno, realmente hay un montón de texto por investigar, por conversar. Eh, Abrir un debate y probablemente todos participarían porque son información, pues que lo vivimos día a día, ¿no? Que conocemos en nuestro país. Pero para ir avanzando con los otros grupos, pues no me voy a detener aquí. Por favor, gracias al grupo. Comparten, por favor, el siguiente grupo que está conformado por... Profesora, disculpe, ¿será que puede habilitar para subir las diapositivas? O sea, el trabajo. Está habilitado hasta el 26, me parece. O sea, a nosotros no nos aparecía para subir. ¿Sí? Está habilitado hasta el 26 de noviembre. A lo mejor están subiendo ustedes en el primer recurso, y es en el recurso de la segunda unidad. Ya, ya. Gracias. Verifiquen, por favor. Ya, el siguiente grupo sería la política, con Christopher Mejía, María Mercedes Mendoza y Josué Mendoza. Pueden ir compartiendo, por favor. Eh, Buenos días. ¿Empiezo yo o en qué A ver, orden vamos a iniciamos? ver en qué orden está. María Mercedes, empezamos por María Mercedes, luego Josué y Christopher, por favor. Sí están todos, ¿verdad? Nuestro grupo va a ¿Están hablar todos? sobre la democracia y la inestabilidad política. Ok. Primero definimos qué es la democracia. La democracia es una práctica o una actividad conjunta que regula los conflictos entre los miembros de una comunidad y hace que las decisiones que resultan de la misma sean obligatorias para todos sus integrantes. De esta forma, vivir en una democracia supone pensar que cada uno de los miembros de una comunidad, con derecho a hacerlo, es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas, son quienes toman las decisiones, quienes ejercen el poder y quienes se benefician del resultado de estas decisiones. También esta democracia significa que se reconoce la dignidad del ser humano, tanto sus derechos, y se promueve tomar decisiones respetando las diferencias, la pluralidad y la diversidad del país. De este modo, la democracia es
un ideal, un régimen político y al mismo tiempo un conjunto de valores, actitudes y creencias. ¿Cómo se ejerce la democracia en el Ecuador? En la Constitución del Ecuador se establece tres elementos de la democracia que son complementarios e interdependientes, que son la democracia representativa, la democracia directa y la democracia comunitaria. La democracia representativa se refiere al poder político que procede del pueblo, pero no es ejercido por el pueblo mismo, sino por representantes que son elegidos mediante el voto. Esto lo evidenciamos cada vez que hay una elección, ya sea esta para presidentes o para alcaldes, donde vamos y votamos por un representante con el que nos sentamos identificados y que creamos que va a manejar el territorio de manera correcta. Luego está la democracia directa, que establece el derecho a votar en asuntos legislativos ante el Parlamento del Congreso, escribir nuevos proyectos legislativos y revocar a presidentes en cualquier etapa de su mandato. Esta democracia se refiere a tanto las consultas populares, donde se vota para pasar una ley o no, y también a este llamado derecho que tienen los ciudadanos de solicitar la revocación de un mandato en caso de que sea necesario. Aunque esta democracia sea ley y tengamos el derecho a hacerla, esto de revocar los mandatos de los representantes es algo muy complicado, ya que hay que recoger una gran cantidad de firmas y hay que pasar mucha burocracia, así que este tipo de democracia no se ve tan evidente en el día a día en nuestro país. Luego tenemos la democracia comunitaria, que establece la elección, designación o nominación de representantes mediante normas y procedimientos propios de naciones y pueblos indígenas o originarios y campesinos. Este tipo de democracia es muy importante en nuestro país al existir una gran pluralidad de pueblos y nacionalidades indígenas, así también como de pueblos campesinos y demás. Factores influyeron de forma decisiva sobre los movimientos del pueblo. Por un lado, la ausencia de un sistema de partidos y las consolidar creencias privadas. No se te escucha tan bien, Josué. Hola. Tal vez si te acercas al micrófono, te ubicas tal vez algo más cerca. ¿Se me escucha más ahora? Ahí se te escucha mejor, sí. Ok. Gracias. Entonces, Es que parece que parece que te alejas del micrófono y se distorsiona y no se logra entender. ok, pero ahora se me está escuchando bien. Recomendaría que te apegues al micrófono, o sea, te acerques más. Ok. Ahora, A ver, inicia a ver si hay. inestabilidad política. Durante los últimos 30 años de la superioridad, los factores influyeron de forma No sé, decisiva o sobre tal vez el poder. desactivas tu cámara, a lo mejor es el internet. Oh, hola. Y ahí sí, te acercas al micrófono y inicia, por favor, a ver qué tal. Ok. Inestabilidad política. Durante los últimos 30 años de democracia ecuatoriana, dos factores influyeron de forma decisiva sobre los movimientos del régimen. Por un lado, la ausencia de un sistema de partidos electorales consolidados alrededor de programas ideológicos y votantes legales. Y por el otro, un entramado institucional deficiente en cuanto a la tutela de los derechos ciudadanos, el equilibrio entre poderes y la sanción justa y oportuna de quienes rompen los acuerdos sociales o políticos. Como consecuencia de ello, tres presidentes fueron cesados anticipadamente, abriéndose así el camino de una nueva etapa en la vida política del país. No se logra entender, Josué, mucho, realmente. Oh, lo siento, es que no sé por qué. Pero mira, ahí se te escucha claro, pero pareciera que a medida que vas hablando, como que te apartas un poco del micrófono, tal vez. No, No. no sigo aquí en el mismo lugar. No sé si le vuelvo Ahí otra se vez. te escucha claro. Sí, tal vez despacio, vamos hablando Ok. despacio. Inestabilidad política. Durante los últimos 30 años de democracia, dos factores influyeron de forma decisiva sobre los mediantes rendimientos del régimen.
Por un lado, la ausencia de un sistema de partidos electorales considerados por alrededor de programas ideológicos y votantes leales. Por otro, un entramado institucional deficiente en cuanto a la tutela de los derechos ciudadanos, el equilibrio entre poderes y la sanción justa y oportuna de quienes rompen los acuerdos sociales y políticos. Como consecuencia de ello, tres presidentes fueron cesados anticipadamente, abriéndose así al camino de una nueva etapa en el país de la política del país. Ahora sí, Sí, algo sí, ahí mejoró bastante, pero sí parece que es el internet. bueno, cabe por tanto considerar que dos fases en la historia de los 26 años de democracia en el Ecuador. La primera fase fue la que se caracterizó por la sucesión presidencial ordenada y estable, con la característica adicional que permitió la alternancia de gobiernos de signos ideológicos opuestos. La segunda fase, en cambio, se distingue por la inestabilidad gubernamental y el rol del Congreso en la conformación de gobiernos. Se puede recalcar que en la primera fase se sucedieron programas de ajustes estructural que lograron contener las crisis inflacionarias mayores y caídas bruscas de las exportaciones, construyendo progresivamente una institucionalidad económica de mercado. Y en la segunda etapa, eh, que fueron las transformaciones mayores y evidentes de la economía ecuatoriana, así como bruscos cambios en la institucionalidad política. Historia de la inestabilidad política en Ecuador. Eh, Uno de los casos que más se destacan en la inestabilidad del Ecuador fue la presidencia de Abdalá Bucaram, porque fue cuando se inició la actual fase de inestabilidad política. Abdalá Bucaram llegó a la presidencia con el partido político PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano, partido el cual empezó siendo parte con una base regional en Guayaquil, de muy débil, pero gracias a su liderazgo que lo mantenía la familia Bucaram. Christopher, ¿tienes problema en tu cámara tal vez? Sí, es que no, está dañado. Ok, no hay problema, continuemos, por favor. Y el Partido Rolcista Ecuatoriano, gracias a la acción organizativa de su liderazgo, básicamente de la familia Bucaram y sus parientes, a la presencia por más de 8 años en la alcaldía de Guayaquil y de 12 años al Congreso, llegó a transferirse bienes materiales y simbólicos a un creciente electorado urbano marginal y a expandirse tanto en la costa como en la sierra. Eh, en 1996, no, perdón, en 1997, el Congreso decide destituir a Abdalá Bucaram por, eh, por falta de control mental. En efecto, el triunfo de Bucaram frente a su contrincante Jaime Nebot del Partido Social Cristiano contó con dos grandes tipos de apoyos, el cual fue su partido opuesto, los sectores de élite serrano, el cual se había peleado con Jaime Nebot, y el segundo apoyo fue económico, fue el Grupo Isaías, dueño de medios de comunicación y uno de los más grandes de bancos del país, Filambanco, administrado por Álvaro Nova y su familia. ¿Podrías avanzar a la siguiente página? En 1998,
al 2000, la presidencia de Yamil Maguad. Durante su mandato se profundizó la crisis económica, hubo este gran cambio en el Ecuador del sucre al dólar. Este mandato sufrió el mismo derrocamiento que sufrió Abdalá Bucaram mediante un golpe de Estado, un derrocamiento militar. En este periodo hubo la coalición de sindicatos de trabajadores públicos, grupos de intereses, entidades públicas y privadas que convocaron a un paro nacional con demostraciones en las calles, jornadas cívicas de protesta nacional por la dignidad. 2003 al 2005, la presidencia de Lucio Gutiérrez. Él llegó a la presidencia mediante el Partido Social Patriótica, fue caracterizado por escándalos de corrupción, fue destituido en el 2005 por abandono de cargo. Una de sus grandes fue fue la rebelión, sus grandes actos fue la rebelión del 21 de enero, donde participó en una rebelión indígena de militares de bajo rango que se dice que derrocó al presidente constitucional Yamil Maguad, el entonces presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, y el doctor Carlos Constantín, expresidente de la Corte Suprema, formaron un tributario Christopher, que no fue aceptado ni tuvo apoyo local. Christopher, te consulto. ¿Tenemos claro lo que es un partido político? Sí, un movimiento donde hay personas o candidatos. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo hacen eso? Administrar eh, ya sea el orden político. ¿Ya? Efectivamente, son partidos o son personas, ¿no? Como tú lo dices, ciudadanos que se asocian, ¿no? En un partido con la finalidad, Mm, pues, de ver o medir o establecer, pues, esa democracia para lograr en asuntos públicos del país una constitución, ¿no? Política marcado siempre en la ley, ¿no? Que se conforman, incluso son personalidad ya jurídica cuando ya se conforman eh, legalmente, ¿no? Les corté un poquito allí porque estamos casi con el tiempo y tenemos al tercer grupo. Y puntualmente quiero consultar a los otros dos integrantes, dos interrogantes que también lo marcaron ahí en su posición. Primero, ¿qué es democracia? Vamos viendo qué es democracia. No sé si tal vez María Mercedes nos puede ayudar. Democracia es este tipo de actividad política que tienen los ciudadanos, que es como un tipo de derecho que tienen los ciudadanos a votar o a elegir a sus representantes. ¿Ya? Es una manera, ¿no? Eh, de elegir, ¿no? Muy libremente al gobierno, pues, que ellos quieren o a la lista, no sé, pues, que ellos deseen, pues, que estén frente de nuestro país, ¿no? Eh, la democracia en la sociedad o en nuestro país es lo que, el derecho, ¿no? Que tiene las personas o tenemos las personas para participar, pues, en la elección de la administración de nuestro país que queremos que esté en cada uno de estos partidos, ¿no? Bien, me falta, me parece, Josué. ¿Sí me escucha, Josué? Sí, En la exposición que ustedes compartieron, mencionaban tres tipos de democracia. En esos tres tipos de democracia, ¿cuál consideras tú que es la más adecuada? eh, No sé si pues la pueden proyectar un ya, poquito ya lo como probé. para que te ubiques un poquito en la información. Aquí están los tres tipos de democracia: representativa, directa y comunitaria. Ajá. ¿Cuál consideras que es la más adecuada para un país o para nuestro país?
Pues yo considero que a ver, que la representativa, ¿Ya? ¿Por qué? porque el poder o sea, hace escuchar al pueblo de las decisiones que más él lo necesita. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser la comunitaria, por ejemplo? Mm, mm, Bien. Bueno, realmente este tema de la política es bastante contradictorio, bueno, y de polémica, por decirlo así, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos temas que sí se comparten, tenemos en común, que sí estamos de acuerdo, a lo mejor no, pero lo que sí tenemos claro que hay una inestabilidad política bastante severa en nuestro país. No lo digo yo, lo estamos viviendo en tantos aspectos, ¿no? Que se ven económicos, sociales más que todo, una situación bastante tensa que actualmente pues estamos viviendo como es la corrupción que antes lo mencionaba, ¿no? Ha sido una situación que se vive, que es evidente, ¿no? Y que se enmarca mucho esta inestabilidad política en nuestro país. Gracias al grupo, por favor, vamos con el último y combinamos con este grupo. Muchas gracias. Buenos días, ya le comparto. Gracias, Lía, Alanis y Camili. Empezamos con Camili, Alanis y Lía, por favor. Dolarización y su impacto. Muchas gracias. ¿Pueden iniciar? Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 del día de hoy y les vamos a hablar sobre la dolarización y su impacto en el Ecuador. El grupo está conformado por mi persona Camille Montalbán, Liz Mendoza y mi compañera Alanis Mera. Ok. ¿Tienes problema en tu cámara, tal vez? ¿La tienes desactivada? Sí, profe, lo que pasa es que cuando estoy compartiendo en Google y en Zoom al mismo tiempo se me pone como lenta la computadora. Ya, ok. Ya, como primero vamos a ver qué es la dolarización. La dolarización es un proceso por el cual un país adopta una moneda extranjera para su uso en transacciones económicas domésticas y la moneda extranjera reemplaza a la moneda doméstica en todas sus funciones. En el Ecuador se ha adoptado la dolarización oficialmente luego de sufrir una crisis económica a finales de la década de los 90 y una fuerte devaluación del sucre. Le ha dado ventaja al Ecuador, por un lado, al tener una moneda internacional, pero eso no ha logrado tener un aumento en el costo de la vida y dificultad para la inversión y la productividad. Entre otros, la estabilidad económica relativa está fortalecida por las remesas de los emigrantes ecuatorianos y por el alto precio del petróleo en los últimos años. Y a la población ecuatoriana se le animó a que confíen en la moneda nacional a través de propagandas gubernamentales favorables al nacionalismo económico, que en sí cambiaban de sucres a dólar y mejorarían la economía. Ya, historia de la dolarización. Para el 25 de agosto de 1980, el pánico se apodera de los ecuatorianos, ya que ya estaban cansados de que pues les vieran la cara, dejarlos sin bienes y arruinarles la vida totalmente. El Banco del Progreso, con todos los bienes de los ecuatorianos, se declaraba en insolvencia. Con el cambio del sucre al dólar, todo estaba acabado. Esta fue la crisis económica más grande que ha sufrido el Ecuador y los perjudicados jamás recibieron una compensación por la confiscación de sus depósitos.
Y así fueron cerrando los demás bancos, con tal hecho llevaron a la salida del presidente de la República, Yamil Maguad. El 3 de enero es donde el dólar se ubica en 28.900 sucres. El 9 de enero es donde ya se hace oficial la dolarización, donde el presidente de esa época pues anuncia la aplicación del nuevo esquema. Y el 10 de enero el director del Banco Central aprueba finalmente esta dolarización, la cual tendría tres etapas: la adopción de una serie de reformas y la sustitución de los sucres por dólares. Ya, las causas y las consecuencias de la dolarización. Una de las principales causas por las cuales la dolarización se dio fue que el sucre se devaluó en un 25% frente al dólar, y también el sistema bancario controlaba el sistema centralista y burocrático del país. En las consecuencias encontramos que la dolarización provocó una inflación y también trajo una serie de cambios legales que llevarían a una reducción muy grande en las tasas de intereses. El 72,5% de los ecuatorianos se quedaron desempleados. También hubo un aniquilo de los sueldos fijos, una jubilación sin aumento de pensiones y los precios se elevaron en su totalidad. En los aspectos positivos y negativos. En los positivos, desaparece el Banco Central como institución prestamista, se elimina discrecionalidad del manejo monetario, también se frena la inflación, la reducción de tasas de interés, se vuelve atractiva la inversión, se elimina costo de transacción entre monedas, se obtienen créditos a largo plazo. Y en lo negativo tenemos el reconocimiento del fracaso de nuestra política monetaria, la pérdida de señoríos, no había capacidad de emitir la moneda, elevación de los precios, producto sincero de la economía, la pérdida del poder adquisitivo de la población, fuerte impacto psicológico en la población por el cambio de la moneda, repercusiones de procesos inflacionarios en los Estados Unidos y la dependencia de la economía norteamericana. Ya, evaluación de la dolarización. Primero se fuma el fantasma de de la devaluación de la moneda nacional. La inflación provoca que los bienes y servicios estén a un precio internacional. Los ecuatorianos inmigrantes provocaron importantes divisas del país, que 5 años después de la dolarización, más de 1 millón de ecuatorianos emigraron a otras partes para buscar otro sustento económico mejor para sus familias. El índice de desempleo se vio reflejado en un 80%. Tuvieron grandes problemas comerciales, muchas empresas quebraron por la falta de capital. Hubo mucha oferta y demanda por las exportaciones, provocando una gran competencia, y se tomó serios correctivos en el sector de las aduanas. Ya, en conclusión, la desaparición total del sucre provocó una quiebra total de los bancos, perjudicando a muchos hogares ecuatorianos y afectando así la economía de todo el país, dejando a muchas personas sin empleo, en la miseria y totalmente en la calle. Pero esta dolarización pues no fue totalmente negativa, por lo que hoy se sostiene un sistema financiero sólido, remesas, exportaciones, petróleo y commodities. Eh, y también la confianza, que es un pilar muy importante en el país, que se evidencia en mercados internacionales, en el sector real, sistema financiero y los 21 años de respaldo y aceptación que los ecuatorianos tienen a la dolarización. Gracias. Ok. La dolarización, un tema bastante conocido en nuestro país. Bien, Lía, ¿en qué gobierno se implementó la dolarización? Lía, ok.
María Mercedes, no, También Maguad. Alanis. Alanis, ¿me escucha? Sí, sí, en el de Yamir ¿Nos Mawad. puede brindar una ventaja de habernos dolarizado? Yo creo que sería el crecimiento económico, ya que mediante la dolarización había algo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el PIB, que era el Producto Interior Bruto, Ujú. que por la crisis económica que había tenido el Ecuador estaba pues súper bajo y mediante la dolarización incrementó. Y eso permitió, pues, que empresas internacionales a lo mejor vean a nuestro país como un destino llamativo, por decirlo así, para invertir, ¿no? Porque ya la moneda, pues, se ajustaba a lo que es la inversión internacional. Bien, ¿qué es la dolarización? Hemos hablado del tema, pero exactamente qué es, Camili, por favor, ¿qué es la dolarización? Es cuando un país adopta una moneda extranjera para su uso en todo lo que son transacciones económicas. Y cuando la moneda extranjera reemplaza a nuestra moneda que nosotros utilizamos en nuestro país. Exactamente, Por eso perfecto. cuando el dólar vino acá a Ecuador, el sucre fue reemplazado. ¿Eso nos ayudó o no a nuestro país para desarrollo o crecimiento? ¿Qué opina? Sí, sí nos ayudó porque esto nos permitió tener un aumento en el costo de vida y nos ayudó a tener una mayor inversión y una mayor productividad en el país. A lo mejor vivimos, ¿no? Los que lograron estar en ese tiempo, sus papás, ¿no? Un proceso de adaptación que no fue tan fácil, fue a lo mejor bastante resistente, hubieron cambios políticos, sociales, económicos, institucionales también, pero lo importante es mantener, ¿no? Es mantener ya esa estabilidad económica con esa nueva moneda y más que todo, pues que nos ha permitido planificar pues ya con inversiones a largo plazo y cuidar de a lo mejor de esa economía, que sí estamos con severas complicaciones, pero bueno, la adoptamos y aquí estamos de aquel entonces. Gracias a los tres grupos el día de Profe, hoy. antes de que continúe, no sé si no me escucho hablar, lo que pasa es que mi computadora tiene un problema, que si como que no hablo mucho o también se cae el internet, parece que no me escucha lo que le respondí la pregunta. Ah, Lía, sí, 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 pensé que no, no sé, no sabías, no sé si logras responder en qué gobierno se implementó la dolarización, que justamente fue lo que te preguntaba. Ajá, en el de Yamil Mawad, y no sé por qué no se escuchó, y ahí luego usted de una pasó a la otra pregunta. Ujú. Cuando ustedes lo marcaron en su exposición, como les decía, gracias al tercer grupo, se han enmarcado bien en este tiempo. Sí me hubiese gustado tal vez expandir un poco más para conversar, para debatir, pero ahora con este ajuste del sistema de evaluación, pues nosotros tenemos que hasta diciembre todos los estudiantes tener calificado el parcial uno y el parcial 2. Entonces, esta actividad que estamos ahorita desarrollando es del parcial uno y si no todos logran exponer, no van a tener nota en el primer parcial. Y entiendo que eso es hasta el 9 de diciembre, porque la siguiente semana pues nosotros ya estamos casi que culminando el periodo del año, ¿no? Porque el periodo académico termina en febrero. Emi, por favor, ¿algo nos querías indicar? De mi compañera Melanie Cuenca, porque Juan Carlos y yo estamos intentando contactarla, pero nada, entonces si está aquí, que nos diga. ¿De qué grupo eres, mija? El grupo 15, Diversidad Cultural, Ya, necesitan comunicarse con Emi. con Melanie No, no, Cuenca. no, con Melanie. Ok, Melanie, por favor, si está por aquí, voy enseguida a registrar asistencia para que por favor Emi se comunique con el grupo que necesita contactarse para irse preparando, ¿no? Ok, vamos a registrar la asistencia, si no me olvido. 17. Alanis Mera, Presente. Alex Paredes, Presente. Alina Morales, Presente. Ami Bonilla, Presente. Ángel Palma, Presente. Gabriela Arteaga, Presente. Brian Macías,
Byron Alcibar, Presente. Cristian Albán, Presente. Cristina Avellán, Presente. Christopher Mejía, Presente. Daniel Alarcón, Presente. Emily Ramírez, Presente. Emily Roballo, Emi Macías, Esther Presente. Bermeo, Esther Bermeo, Perdón, presente, profe. Emi y Esther, ¿verdad? Emi Macías, sí. Presente. Y Mari Esther, Bermeo. Esther, ok. Sí, Fernando Esther, Cedeño, profe. ok. Fernando Cedeño, Presente. Fiorella Álava, Presente. Franklin Cuenca, Presente. Gabriel Bravo Malo, Presente. Jan Suárez, Jan Suárez, Yanela Zambrano, Presente. Hernán Cartagena, Presente. Ivette Anchundia, Presente. Irene Reyes, Presente. Jorge Salguero, Jocelyn Rosero, Josué Mendoza, Presente. Juan Grijalva, Presente. Juan Daza, Juliana Farfán, Presente, profesora Juan Daza. ok, Juliana Farfán, Presente. Camila Andrade, Camily Montalbán, Presente. Carla Sánchez, Presente. Kimberly Candela, Presente. Leonor Arechúa, Presente. Lía Mendoza, Presente. Luigi San Andrés, Manuel Santana, Marcel Guerrero, Profesora, Presente. disculpe, es que Manuel se acaba de desconectar hace un minuto porque se le fue el internet y me dijo que sí, en dónde podía conseguir su número para escribirle por la asistencia. Se desconectó hace un minuto recién. ok, gracias. Manuel, a ver, Marcel Guerrero, ya Presente, le presente. registró aquí en el sistema, ok. María Belén Lor, María Mercedes Mendoza, Presente. Marlene Gómez, Mateo Jacome, Presente. Margeli Giler, Presente. Melanie Cuenca, Presente. Melina Fernández, Nicole Cantos, Presente. Omar Morán, Pamela Cruz, Presente. Paula Olives, Presente. Pedro Zambrano, Salet Arteaga, Presente. Sofía Muñoz, Presente. Valentín González, Presente. Verdi Cedeño, Presente. Víctor Quirós, Presente. ok. Estamos allí, hemos completado. Muchas gracias por el día de hoy. Continuamos Profesora, la semana, ¿sí? disculpe, es que no escuché mi nombre, entonces no sé si me habrá notado. A ver, no tiene así.